Te saluda el profesor Tomás Moreno Burgueño, profesor de informática adscrito al plantel 30 Costa Rica. Bienvenido a los cursos en línea. Veremos terminología básica de la computadora. Pues computadora es un dispositivo electrónico compuesto básicamente de procesador, o sea el cerebro, memoria, dispositivo de entrada y salida que permiten procesar la información. Así también informática, conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Las partes comunes de una computadora son el CPU, o sea el cerebro, la tarjeta principal o tarjeta madre y la memoria, además de dispositivos de entrada y de salida, así como de almacenamiento, etc. El procesador puede ser de varias marcas, por ejemplo, el Intel, el AMD. El esquema básico del funcionamiento de una computadora. Por ejemplo, para realizar una suma de los números 3 y 5 con la calculadora que se encuentra en el sistema operativo de Microsoft Windows, a este funcionamiento básico se le llama proceso de entrada y salida, porque van a entrar números y va a salir un resultado. Entonces, la entrada corresponde a los datos numéricos que el usuario va a teclear en la computadora para realizar la suma, en este caso el 3 y el 5. Ahora, el proceso es la acción que ejecuta el procesador, es decir, el cerebro, mediante la realización de la operación aritmética solicitada y transforma esos datos en la suma de 3 más 5. Ahora bien, la salida de la computadora presenta el resultado de la operación aritmética, es decir, la suma de los dos números, que sería el 8. Tenemos también elementos básicos de una computadora. Está la memoria. La computadora tiene dos tipos de memoria, que son la ROM y la RAM. La RAM es una memoria que se utiliza solo para nosotros. Aquí dice cuando estamos ejecutando un programa o estamos haciendo un trabajo. Este tipo de memoria es volátil, quiere decir que cuando desconectamos o apagamos la computadora, lo que teníamos en esa memoria se perderá si no la grabamos. Ahora, existe otro tipo de memoria que se llama ROM. Esta memoria no nos sirve a nosotros, es solamente de utilidad para la computadora. En ella alberga instrucciones de arranque de funcionamiento. Por ejemplo, al prenderla, checa que esté bien conectado todos los aparatos a ella, y si no, te mandaría un mensaje de advertencia. Y es más útil para la computadora. De hecho, solamente es útil para la computadora porque en ella se encuentra el BIOS. El BIOS es ese sistema que permite que cuando prende la computadora se cheque a sí misma. Las áreas principales de una computadora son hardware y software. El hardware son todos los componentes físicos como teclado, como pantalla, cables, etc. El software son los programas, esos no se ven pero están y permiten que el hardware funcione. El hardware
Se clasifican dispositivos periféricos de entrada, de entrada-salida, de comunicación y de almacenamiento. De entrada tenemos, por ejemplo, el teclado, el mouse, escáner, lápiz óptico, cámara, micrófono, control, joystick de juegos, gamepad, volante, etc. Y los de salida pues son los que sacan información del CPU, por ejemplo, el monitor, la pantalla, la impresora, las bocinas. También tenemos de entrada y salida, que los que permiten que ingresen información a la computadora y que salga. Por ejemplo, la pantalla táctil, el casco, robots. También tenemos dispositivos de comunicación que permiten conectar la computadora al internet, por ejemplo, el módem, la tarjeta de red, un switch, un router, un Bluetooth, etc. También tenemos los dispositivos de almacenamiento. Los dispositivos son los que nos permiten grabar nuestra información. Por ejemplo, el disco duro, que es el que trae la máquina. El disco de estado sólido, que son discos que sirven como un USB. El disco, los CD y los DVD, la memoria USB, las memorias flash, que son las que traen las cámaras digitales, los teléfonos celulares, etc. Las medidas que se utilizan para estos dispositivos según su capacidad de almacenamiento son estas unidades de medida. El byte, el bit es la unidad mínima de memoria. El byte ya son 8 bits y 8 bits forman una letra, un número o un símbolo. Pero al conjunto de 1024 o 1000 bytes se le llama kbyte, kilobyte. Ahora, al conjunto de 1.000.000 se le llama mega. Ahora, 1.000.000 de millones, giga, etc. Se le van añadiendo 3 ceros nada más. Entonces tenemos el giga, el tera, el penta, el hexa, el zeta, el iota, el bronto, el geo, el sagan, el iota, que son unidades de medida de almacenamiento en los diferentes dispositivos. Por ejemplo, el disco duro le caben, hay diferentes capacidades, pero por ejemplo tiene 1024 gigas. Por cierto, el de mi computador es de 180 gigas. Un CD le caben 700 megas, un DVD le caben 4.5 gigas o hasta 8.5. Una tarjetita de memoria pues le caben 1, 2, 3, 4. Y una memoria USB pues también tiene diferentes medidas. Ahí dice de 1, de 2 gigas, etcétera, hasta 1 terabyte. Muy bien. El software es un conjunto de programas que hacen posible la comunicación entre el usuario, el software y el hardware. Existen 3 tipos de software: el de sistema, el de programación y el de aplicación. Además de los sistemas operativos, dentro del software de sistema se ubican las herramientas de diagnóstico, los servidores, las utilidades, los controladores, los dispositivos, las herramientas de optimización, etc. Hay un software de sistema que se llama sistema operativo, que permite facilitar la utilización de la computadora a sus usuarios, ya que es el que le da la posibilidad de asignar y administrar los recursos del sistema, como por ejemplo, de esta clase de software se puede mencionar Windows,
que es un sistema operativo Linux, que también es otro sistema operativo Mac OS X, y para dispositivos móviles son Android, iOS, también Windows Phone, entre otros. Internet es un conjunto de redes que están conectadas entre sí. El propósito de Internet es que los usuarios estén comunicados unos con otros, poder comunicar archivos y acceder a una gran cantidad de información de distintos países y de culturas diferentes a las suyas, sin necesidad de ir a un lugar. Buscar la información deseada. Internet está conformada por redes de distintos ámbitos, como son de gobierno, de militares, de academia, de comercios y de corporaciones de todo el mundo. Internet ofrece algunos servicios como correo electrónico, la página que es World Wide Web, buscadores, blogs, navegadores, redes sociales, foros de discusión, grupos de noticias, webquest, almacenamiento en la nube, comercio electrónico, educación a distancia, comparación de ficheros, etc. La ciudadanía digital. El Internet nos dio acceso a información global que va desde tu comunidad hasta países de cualquier parte del mundo. También abrió la posibilidad de convivir a distancia con otras personas mediante las redes sociales o de algún otro medio de comunicación electrónica, pero así como en la vida diaria se exigen normas y reglas para la buena convivencia, al usar Internet también es necesario seguir reglas para la sana convivencia con el mundo virtual. La ciudadanía digital son para los usuarios de Internet que tienen la habilidad de manejar adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación y que sigue las normas de comportamiento para la zona de convivencia. Por último, tenemos algunas reglas, direcciones de consulta donde puedes informarte más sobre los temas. Muchísimas gracias. Hasta pronto.